¿Qué harías si pasaras toda tu vida buscando a alguien y al final descubres que siempre estuvo frente a ti? Esta es la historia de Tadeo, un joven marcado por el abandono, que al borde del silencio encontró la respuesta que su alma había estado esperando desde niño. El viento soplaba con una furia helada aquella tarde, como si quisiera borrar todo rastro de calor en las calles desiertas de la periferia. Un hombre caminaba con pasos pesados, empujando un cochecito desgastado. Dentro, envuelto en una manta delgada y con los ojos muy abiertos por el frío y la incertidumbre, iba Tadeo, un niño de poco más de 3 años. Observaba con curiosidad el mundo a su alrededor, creyendo que ese paseo era solo una pausa más en su rutina, sin imaginar que estaba a punto de ser dejado para siempre. El padre caminaba en silencio. No decía palabra, ni se atrevía a mirar a su hijo. Sabía que lo que estaba a punto de hacer dejaría una cicatriz imborrable, pero su desesperación lo había empujado al límite. El trabajo escaseaba, las deudas lo asfixiaban, y la tristeza lo había ido desgastando como la lluvia a una piedra vieja. Al llegar frente a un pequeño convento rodeado de cipreses y muros envejecidos, se detuvo, tocó la campana. Cuando escuchó pasos acercarse desde el interior, se inclinó, abrazó al niño con fuerza y murmuró: «Perdóname, hijo». Luego se giró y se fue sin mirar atrás. El portón se abrió. El padre Arturo apareció con su sotana sencilla y las manos aún húmedas de haber fregado los utensilios del almuerzo. Vio al pequeño parado junto al coche, con las mejillas enrojecidas y los ojos clavados en el portón. No preguntó nada. Se agachó y, con la ternura que nace solo del amor verdadero, tomó al niño entre sus brazos. «Ven, pequeño, aquí no hace falta entenderlo todo. Solo estar», dijo suavemente, y lo llevó al interior del convento, donde el calor y el silencio ofrecían un refugio distinto al mundo. Los primeros días fueron tranquilos. Tadeo no lloraba, pero se mantenía en silencio. Observaba a todos con ojos grandes, como intentando entender si aquello era un sueño o una etapa más antes del regreso. Cada tarde se sentaba cerca de la puerta, con la vista fija en el camino. Esperaba. Estaba seguro de que su padre vendría a buscarlo. Era una fe sencilla, limpia, como la de los niños que creen en los ángeles y en las estrellas que conceden deseos. El padre Arturo lo observaba con respeto. No forzaba palabras ni explicaciones. Sabía que los niños también cargan dolores que no se curan con respuestas. En vez de eso, lo acompañaba. Le enseñaba a regar las plantas, a ordenar los bancos de la capilla, y poco a poco le introdujo a los salmos y a las pequeñas oraciones que se recitan antes de dormir. Tadeo escuchaba con atención. Repetía las palabras con cuidado, como si cada una de ellas tuviera el poder de traer de vuelta a quien extrañaba. Dentro de él, la figura de su padre permanecía intacta. Lo recordaba como un hombre callado, trabajador, que lo abrazaba bajo el cielo estrellado cuando no había gas en casa. Para Tadeo, su ausencia no era abandono, sino una prueba. Y como en los relatos bíblicos que comenzaba a escuchar con fascinación, creía que al final habría un reencuentro. «Dios me lo va a devolver», se decía en silencio, cada vez que la campana del convento sonaba en la distancia. Los hermanos del convento, al ver la calma con la que el niño enfrentaba los días, comenzaron a llamarlo el regalo. No lo veían como un huérfano ni como una carga, sino como una presencia que, en medio del frío, traía algo nuevo al corazón de todos. Diego, el ayudante más joven, sentía una admiración profunda por el padre Arturo. Lo veía cuidar al niño con una ternura discreta, sin paternalismo, con esa firmeza suave que solo tienen los que aman sin esperar nada. Tanto lo conmovió la forma en que el sacerdote se entregaba a esa misión silenciosa, que convenció a Clara, su esposa, una mujer alejada de la fe, para que asistiera al convento el día en que Tadeo sería bautizado. «Solo ven a ver cómo se transforma un niño cuando se le nombra con amor», le pidió, y ella, aunque escéptica, aceptó.
El día del bautizo, la capilla estaba bañada por una luz tenue. Tadeo, envuelto en una pequeña túnica blanca, se mantenía en silencio mientras el padre Arturo derramaba el agua sobre su frente. El nombre elegido fue Elías, por el profeta que supo escuchar a Dios en el susurro del viento. La ceremonia fue sencilla, pero cada palabra resonó en los corazones como un eco suave. Clara no dijo nada, pero al final de la misa se quedó sentada unos minutos más, conmovida por algo que no sabía nombrar. Esa noche, mientras el convento dormía, Tadeo se recostó bajo una manta tibia, con una paz que no había sentido desde mucho antes de ser dejado. Y aunque seguía esperando, ya no lo hacía solo. A su lado, sin hacer ruido, el padre Arturo había comenzado a sembrar algo más que esperanza. Había sembrado amor. Y aunque el invierno seguía soplando con fuerza afuera, dentro del corazón de ese niño, comenzaba a nacer la primavera. A los 5 años, Tadeo ya había aprendido a no hacer ruido cuando tenía miedo. Caminaba despacio, sin soltar palabra, y observaba con una seriedad poco común en un niño tan pequeño. Fue en ese tiempo cuando una pareja de buena posición, de aquellas que deseaban adoptar con la ilusión de formar una familia ejemplar, llegó al convento. Se interesaron en él por su dulzura, por sus modales tranquilos y su mirada serena. Padre Arturo los recibió con la misma amabilidad de siempre, sin anticipar lo que vendría. El proceso fue breve. Los esposos mostraron papeles, firmaron documentos y ofrecieron promesas. «Le daremos todo lo que necesite», dijeron. Arturo, aunque sentía una punzada en el pecho, sabía que no podía retenerlo. «Todo niño merece conocer el calor de un hogar», se repetía. Y así, con una bendición y una sonrisa que ocultaba el dolor, vio partir a Tadeo en el asiento trasero de un automóvil reluciente. El niño miró por la ventana hasta perder de vista los muros del convento, apretando en sus manos una pequeña cruz de madera que el sacerdote le había entregado. Pasó poco más de un año. Luego, una tarde nublada, cuando el padre Arturo regresaba de visitar a una anciana enferma, encontró a Diego en la entrada, nervioso. «Han dejado a Tadeo otra vez», dijo. El sacerdote bajó la vista. Allí, en el banco de piedra, estaba el niño, más alto, más delgado, con la mirada baja y los hombros encogidos. No lloraba, pero en sus ojos había un cansancio que no pertenecía a un niño de 6 años. Nadie explicó mucho. La familia adoptiva había dicho que el niño era difícil, incapaz de adaptarse, cerrado como una piedra. Algunos insinuaron que tenía algo raro, que quizás necesitaba ayuda profesional. Arturo no preguntó más. Se acercó, se agachó y le abrió los brazos. Tadeo, como reconociendo un lugar que jamás había dejado de ser suyo, se lanzó a su pecho en silencio. «No tienes que decir nada, hijo. Estás en casa», susurró el sacerdote. En ese gesto, sin palabras ni reproches, se encarnó algo más grande que la ternura humana. Era el reflejo de un amor que no se mide, que no condiciona, que no exige. Era, en su forma más pura, el amor de Dios. En los días siguientes, el convento volvió a acomodarse al ritmo de Tadeo. El niño no hablaba mucho, pero seguía al padre Arturo a todas partes. Ayudaba en la huerta, organizaba las velas, limpiaba los bancos de la capilla. Sus manos pequeñas parecían entender el valor de cada gesto sencillo. Con el tiempo, volvió a sonreír. En las oraciones nocturnas, se arrodillaba junto a los otros y murmuraba sus plegarias con una fe callada. Aún le costaba mirar a los ojos, pero su presencia era constante, como la de alguien que, aun herido, decide quedarse. El sacerdote lo guiaba sin apurarlo. Nunca mencionó la adopción fallida, ni permitió que se hablara del tema frente a los hermanos. Lo protegía con la discreción de quien sabe que el alma, cuando se rompe, necesita silencio para sanar. En los años que siguieron,
Tadeo creció en medio de ese cuidado firme y compasivo. Aprendió a leer con los salmos, a servir el pan con humildad, a escuchar más de lo que hablaba. Y, sobre todo, empezó a ver en Arturo no solo a un protector, sino a un padre. Un padre que no lo había buscado, pero que tampoco lo había soltado nunca. Aún así, en lo más hondo de su ser, quedaba una inquietud. Cada vez que se asomaba al cielo estrellado desde el pequeño patio del convento, se preguntaba, ¿mi papá pensará en mí? No sabía si vivía, si lo recordaba, si alguna vez había intentado buscarlo. Era una herida que no sangraba, pero que ardía con cada aniversario, con cada cumpleaños sin pastel. Elías, como lo llamaban desde su bautizo, se debatía entre dos imágenes de padre, una lejana, casi borrosa, idealizada como los héroes de los cuentos, y otra cercana, tangible, que rezaba con él, que le enseñaba a distinguir entre el bien y el mal, que lo abrazaba sin pedir nada. En su corazón empezaban a formarse preguntas que no se atrevía a formular. ¿Por qué me dejó? ¿Y si un día vuelve? ¿Y si nunca quiso volver? La confusión lo acompañaba en silencio. Durante las misas, escuchaba con especial atención las parábolas del hijo pródigo, de las ovejas perdidas, de los padres que esperan. Pero no sabía si era él quien debía esperar, o si era simplemente alguien a quien habían olvidado. Padre Arturo lo percibía. A veces, después de la cena, se sentaban en la banca del huerto, mirando las estrellas. El sacerdote no hablaba mucho, pero cada tanto decía cosas como: Dios no siempre responde con palabras, a veces responde con presencia. Tadeo asentía, sin saber del todo si eso bastaba para calmar su anhelo. Y así pasó el tiempo. Entre el incienso de la capilla y los suspiros silenciosos de las noches sin luna, el niño aprendía a convivir con esa doble paternidad. Una que lo formaba y lo cuidaba cada día, y otra que seguía habitando en sus sueños, envuelta en sombras. Hasta que un día, sin anunciarse ni hacer ruido, apareció Manuel, una presencia que, sin saberlo, pondría en marcha algo nuevo dentro de Tadeo. Manuel era de esos niños que no sabían estarse quietos. Tenía los ojos vivaces, una sonrisa fácil y una energía que contagiaba incluso a los ancianos que rezaban cada tarde en la iglesia. Llegaba cada domingo al convento de la mano de sus padres, quienes participaban activamente en la comunidad. No tardó en notar a Tadeo, siempre apartado, con los zapatos bien puestos pero la mirada perdida. Fue él quien rompió el silencio. ¿Quieres jugar a la pelota?, preguntó una mañana después de misa. Tadeo no respondió, pero algo en su mirada cedió. Desde entonces se volvieron inseparables. Leían juntos el Evangelio, jugaban en el patio hasta que el sol comenzaba a caer, y compartían preguntas que a veces ni los adultos sabían responder. ¿Jesús también extrañó a su papá?, preguntó Tadeo una vez. Manuel lo miró con seriedad y dijo: quizá, pero Dios nunca lo dejó solo. Esa amistad floreciente fue vista con buenos ojos por muchos. Sin embargo, Diego, siempre atento a los detalles, comenzó a notar ciertos cambios. Tadeo faltaba más a sus tareas, se ausentaba de algunas clases y pasaba demasiado tiempo fuera del alcance de los monjes. Un día, lo vio salir del convento con Manuel antes de lo permitido. Preocupado, fue a hablar con el padre Arturo. «Padre, creo que el muchacho Manuel está llevándose a Tadeo por caminos que no convienen. Incluso lo anima a faltar a clases», dijo con tono serio. El sacerdote, sentado en su escritorio de madera, lo miró con calma. «Diego, ningún niño puede arrebatar la fe de otro si el corazón de ese niño está firme en Dios. A veces, la vida pone a prueba nuestras raíces, pero también nos da la oportunidad de crecer», respondió, sin levantar la voz. Diego se retiró sin replicar, pero con el alma inquieta. Fue durante una de esas tardes de conversación entre juegos que Manuel lanzó la idea. ¿Y si buscamos tu casa antigua? A lo mejor tu papá está allí. Tadeo se quedó mudo. La idea le parecía tan grande como el cielo,
pero su corazón, aún lleno de esperanza, latía con fuerza. «Podríamos ir temprano, antes de que alguien se dé cuenta», agregó Manuel con un guiño cómplice. Tadeo asintió, no por rebeldía sino por necesidad, como quien busca cerrar un círculo. Al amanecer siguiente, los dos niños salieron en silencio. Cruzaron las calles aún dormidas del pueblo y tomaron un camino de tierra que Manuel decía conocer. Sus pasos eran pequeños, pero sus ilusiones inmensas. Tras más de una hora caminando, llegaron a una casa gris, cubierta de polvo y musgo. Las ventanas rotas, la puerta caída. Parecía un lugar olvidado por el tiempo. Tadeo se acercó con el corazón en la garganta. Una mujer mayor salió de una casa vecina. Al ver a los niños, se acercó con cautela. «¿Buscan a alguien?», preguntó. «Él vivía aquí», respondió Manuel señalando a Tadeo. La mujer frunció el ceño. «Ah, el señor ese. Se fue hace años. Se casó con una señora rica y se fue a Estados Unidos. Nadie volvió por esta casa». Las palabras cayeron como piedras sobre el pecho de Tadeo. No hubo accidente, ni extravío. No fue un error, fue decisión, fue abandono. El silencio se volvió insoportable. Se alejó corriendo, con la cara encendida no por el sol, sino por la rabia. Manuel lo siguió, pero Tadeo lo detuvo con un gesto. «Déjame solo». No volvió al convento ese día, tampoco al siguiente. Vagó por las calles del pueblo, sin rumbo. En su interior, el dolor se mezclaba con el enojo. «Mentiras. Todo fue mentira», murmuraba. Sentía que le habían arrancado no solo a su padre, sino también la esperanza de encontrarlo. Se sentía engañado por todos, por su padre biológico, por Manuel, y sobre todo, por el padre Arturo, quien tantas veces le había dicho que Dios nunca abandona. Manuel regresó al convento con la cabeza gacha, contó lo sucedido entre sollozos. Algunos hermanos lo miraron con reproche. «¿Por qué lo incitaste a irse?», dijo uno. Otros simplemente callaron. Diego, aunque molesto, no dijo nada. Fue a buscar al padre Arturo, que en ese momento estaba barriendo el patio en silencio. «¿Y ahora, padre?», preguntó. El sacerdote se detuvo, apoyado en el mango de la escoba. No dijo palabra. Su rostro mostraba serenidad, pero sus ojos estaban empañados. Diego comprendió entonces que el silencio del padre no era indiferencia, sino dolor, y que a veces el amor más profundo es el que no se defiende con palabras, sino con espera. Tadeo, en algún rincón del pueblo, seguía sentado bajo un árbol, con la mirada perdida. No sabía aún que su viaje no había terminado. Apenas comenzaba. La ciudad no lo reconocía, ni los transeúntes, ni las luces, ni siquiera su propio reflejo en los cristales sucios de las vitrinas. Tadeo, ahora adolescente, se deslizaba entre calles grises como un espectro. Dormía donde podía, bajo puentes, en portales abandonados, en rincones donde la noche parecía no tener fin. Comía lo que encontraba, robaba cuando era necesario y hablaba poco. La vida se le había vuelto una guerra silenciosa, donde confiar era un lujo que no podía permitirse. Sus ojos, una vez brillantes, eran ahora opacos como el cielo antes de la tormenta. Había dejado atrás todo, el convento, los rezos, las manos bondadosas que alguna vez lo cuidaron. A medida que pasaban los años, fue convenciéndose de que el amor no era más que un cuento para niños crédulos. «Dios no existe», murmuraba cada vez que el frío lo hacía temblar bajo cartones. «Y si existe, se olvidó de mí». Su corazón se había endurecido como los adoquines que pisaba cada día. Se creía fuerte, pero por dentro se deshacía poco a poco. Una tarde nublada, mientras esperaba en una fila de caridad para recibir algo de comer, lo inesperado ocurrió. Tadeo mantenía la cabeza baja, evitando el contacto visual, cuando escuchó una voz conocida, no por el tono, sino por la calma. Al levantar la mirada, lo vio. Era el padre Arturo. Vestía igual que siempre, con su sotana sencilla, el rostro envejecido pero sereno, y en las manos una bolsa de arroz.
Estaba repartiendo alimentos con la misma humildad de siempre, como si el tiempo no hubiera pasado. Los ojos de Tadeo se encontraron con los del sacerdote. No hubo sorpresa ni reproche, solo una ternura antigua, intacta. El padre se acercó lentamente, colocó su mano sobre la cabeza de Tadeo, como lo hacía cuando era niño, y susurró: «Que el Señor te muestre el camino, hijo mío». Nada más, ni una pregunta, ni una acusación, solo aquella oración suave, apenas un soplo de fe, en medio de tanta desesperanza. Tadeo no respondió. Su garganta se cerró como si algo invisible lo empujara desde dentro. No se quedó. Tomó su bolsa de comida y se alejó, confundido. Pero esa noche, al acurrucarse entre cartones, no pudo dormir. La imagen del padre Arturo volvía una y otra vez. Su voz, su mirada, su silencio. Y entonces, contra su voluntad, los recuerdos comenzaron a aflorar. Recordó el olor a pan recién hecho en el convento, las oraciones junto a la chimenea, las noches en que despertaba con fiebre y el padre Arturo lo velaba sin decir palabra. Recordó las veces que lo enseñó a rezar, no como un rito, sino como un acto de confianza. Recordó, sobre todo, cómo se sentía mirado con cariño, sin tener que hacer nada para merecerlo. ¿Y si él siempre fue mi padre?, pensó, con un temblor desconocido en el pecho. ¿Y si me pasé la vida buscando algo que ya tenía? Fue entonces cuando lo sintió. No una respuesta, ni una revelación, sino una especie de claridad suave, como una brisa que aparta el polvo. No sabía qué nombre ponerle, pero por primera vez en años sintió que su corazón se ablandaba. 2 días después, sin saber exactamente cómo llegó hasta allí, Tadeo se encontró frente al viejo portón del convento. Lo habían pintado recientemente, pero aún conservaba las marcas del tiempo. Tocó la campana. Una hermana lo recibió con una sonrisa discreta y le pidió que esperara. Minutos después, el padre Arturo apareció. No hubo palabras grandilocuentes. El sacerdote solo lo miró, se acercó y lo abrazó con fuerza. «Bienvenido a casa», murmuró. «Dios ha cumplido su promesa». Tadeo, con los ojos llenos de lágrimas que no pudo contener, respondió apenas con un susurro: «Perdón por tardar tanto». Desde aquel día, todo cambió. No de golpe, no como en los cuentos, pero cambió. Tadeo comenzó a ayudar en la cocina, a limpiar los pasillos, a asistir en la pequeña huerta. Le costaba rezar, pero escuchaba con atención. No preguntaba mucho, pero cuando el padre hablaba de misericordia, sentía que le hablaba directamente al alma. Por primera vez en años, dormía bajo un techo, pero lo más importante, dormía sin miedo. El padre Arturo no lo presionaba, lo guiaba con paciencia, como quien riega una planta débil sin esperar que florezca de inmediato. Los hermanos del convento lo aceptaron sin reservas. Diego, que seguía ayudando al padre Arturo en las tareas del convento, reconoció de inmediato aquel rostro, aunque prefirió guardar silencio. Solo le ofreció un café caliente una mañana, y Tadeo lo aceptó con una sonrisa tímida. Pero los caminos del Señor no son lineales. Justo cuando Tadeo comenzaba a sentirse en paz, comprendió que ese regreso no era el final de su viaje. Cuando Tadeo cumplió 18 años, el invierno ya no era el mismo que lo vio llegar al convento envuelto en una manta raída. El niño callado que rezaba mirando al cielo se había convertido en un joven sereno, de mirada firme y pasos prudentes. Los años junto al padre Arturo le habían dado algo más que techo y comida. Le habían enseñado a mirar el mundo con ojos de esperanza, incluso cuando todo parecía desmoronarse. Sin embargo, el día de partir llegó. Las reglas del convento eran claras. Al alcanzar la mayoría de edad, debía salir y comenzar su propio camino. El padre Arturo lo esperaba en la puerta principal. No había tristeza en su rostro, solo una profunda ternura escondida entre las arrugas. Le extendió una pequeña bolsa con algunos víveres, un libro de salmos y el crucifijo que había colgado durante años junto a la cama de Tadeo. «No mires atrás con miedo»,
le dijo con voz tranquila. Deja que el Señor vaya delante de ti y prepare tu camino. Tadeo bajó la mirada, conteniendo las lágrimas. Quiso decir algo, pero no pudo. Solo se inclinó, abrazó al sacerdote como a un padre y cruzó el portón que tantas veces había imaginado atravesar. Ya no era un niño abandonado. Era un hombre con un corazón lleno de silencios, de recuerdos y de una fe que, aunque sencilla, lo sostenía. Los primeros días fueron difíciles. La ciudad era grande, indiferente y a veces hostil. Tadeo buscaba trabajo en calles que no conocía, entre rostros que pasaban sin mirarlo. Fue en una esquina, cerca de una tienda de segunda mano, donde una voz familiar rompió la monotonía del día. ¿Tadeo? ¿Eres tú? Era Manuel, su amigo de la infancia en el convento, a quien había perdido la pista hacía años. Ahora, con el rostro cansado y la ropa desgastada, parecía otro. Pero al sonreír, Tadeo lo reconoció de inmediato. Se abrazaron como hermanos que se reencuentran después de una larga travesía. Se sentaron en una banca del parque, bajo la sombra tibia de un árbol viejo, y conversaron durante horas. Manuel le compartió su historia sin adornos, un trabajo mal pagado, promesas que se desvanecieron con el tiempo, y noches enteras durmiendo en estaciones de autobuses. «Pero aún tengo un plan», dijo, con los ojos encendidos de una esperanza que desafiaba la realidad. «Vamos allá. Hay oportunidades en el norte». «Me refiero a Estados Unidos. Mi primo vive allá». Tadeo no respondió de inmediato. Permaneció en silencio, mirando hacia el horizonte, mientras algo dentro de él comenzaba a agitarse. Estados Unidos. Un país que nunca había pisado, pero que por alguna razón despertaba un eco antiguo en su memoria. Hacía años que no pronunciaba el nombre de su padre, como si así pudiera silenciar el dolor. Pero la herida seguía allí, quieta, pero viva. Una parte de él quería creer que todo estaba superado, que el amor del padre Arturo había bastado para cerrar ese capítulo. Pero otra parte, la más humana, la más frágil, seguía buscando una respuesta. ¿Por qué me dejó? Esa pregunta, tan sencilla y tan honda, volvió a resonar con fuerza en su alma, como un tambor lejano que nunca dejó de sonar. Esa noche, mientras sostenía entre sus manos el crucifijo que el padre Arturo le había dado, Tadeo tomó una decisión. No era una rebelión, ni un capricho. Era una necesidad de cerrar un círculo. Al amanecer, con la foto antigua de su padre y el crucifijo en el bolsillo, partió con Manuel hacia la frontera. El viaje fue largo, incómodo, marcado por el miedo. Se escondían durante el día y caminaban por la noche, guiados por indicaciones vagas y esperanzas delgadas. Cuando finalmente cruzaron, exhaustos y con el cuerpo cubierto de polvo, no tardaron en ser detenidos. La patrulla migratoria los encontró escondidos en una camioneta abandonada, bajo un cielo sin estrellas. Fueron llevados a un centro de detención, donde el frío era constante y el tiempo parecía detenido. A Tadeo lo separaron de Manuel. Las paredes grises, los gritos lejanos y los ojos de los guardias le recordaron que ese sueño se había convertido en una pesadilla. Durante los interrogatorios, fue golpeado. Le preguntaban por datos que no tenía, lo empujaban, lo humillaban. Su cuerpo comenzó a ceder. Pero lo que más dolía no era el golpe físico, sino el silencio de Dios. Cada noche, desde el rincón de su celda, intentaba orar. A veces solo repetía en susurros el nombre de Jesús. Otras veces solo lloraba, sin palabras. Un día, con el rostro hinchado y las manos temblorosas, alzó la vista al techo de concreto y murmuró: ¿Me estás oyendo? ¿O me olvidaste como él? La voz no fue fuerte. Nadie la escuchó, excepto el cielo. Y quizás, incluso entonces, Tadeo no esperaba respuesta. Pero en su interior, algo se sostenía aún. Un hilo fino, casi invisible, que no se rompía.
Tal vez no era fe. Tal vez era solo el recuerdo de un abrazo antiguo, de un hombre mayor que le había dicho una vez: no estás solo, Dios va delante de ti. Y en esa oscuridad, esa promesa, aunque lejana, aún brillaba débil, como una vela encendida en medio de la tormenta. Las paredes del hospital eran blancas y silenciosas, como si intentaran contener el dolor de tantas. Afuera, el sol del desierto se filtraba apenas por una ventana alta, dibujando una franja dorada sobre el rostro pálido de Tadeo. Su cuerpo, debilitado por la fiebre y el hambre, apenas se movía bajo la sábana delgada. Llevaba 2 meses en aquel centro de detención fronteriza, entre barrotes, gritos y noches sin esperanza. Su alma, como su cuerpo, había comenzado a rendirse. En medio de aquella penumbra de pensamientos rotos, Tadeo abrió lentamente los ojos. No comprendía si estaba soñando o si la muerte lo estaba llevando a un lugar más suave. Pero entonces lo vio, sentado junto a su cama, con la cabeza inclinada y las manos unidas en oración, estaba el padre Arturo. No vestía su sotana habitual, solo una chaqueta sencilla y arrugada por el viaje. Pero era él, con sus arrugas profundas, su silencio fiel y esa mirada que no necesitaba palabras para decir: estoy aquí. Tadeo parpadeó. Sus labios secos intentaron pronunciar algo, pero solo brotó un suspiro quebrado. El sacerdote levantó la vista y le sonrió con la ternura de siempre, como si no hubieran pasado los años ni los errores. «Estoy contigo, hijo», susurró. «No tienes que hablar. Solo descansa». Y en ese instante, algo dentro del joven se rompió. No era dolor, no era culpa. Era un torrente que venía de lo más profundo, una mezcla de alivio, de tristeza y de amor nunca dicho. Tadeo empezó a llorar, no con sollozos ruidosos, sino con lágrimas silenciosas que le corrían por las sienes y caían sobre la almohada. Lloraba por las veces que huyó, por las decisiones que lo arrastraron a la oscuridad, por haber dudado de aquel hombre que nunca lo abandonó. El padre Arturo tomó su mano sin decir nada. La sostuvo con fuerza serena, como quien sostiene una llama débil que aún no se apaga. En ese contacto, Tadeo sintió por primera vez en mucho tiempo el calor de un hogar, no hecho de paredes, sino de presencia. «Perdóneme, padre», murmuró con voz casi inaudible. «Me alejé, cuando más lo necesitaba». «No tienes que pedirme perdón», respondió el sacerdote, acariciando su frente con delicadeza. «Yo nunca dejé de rezar por ti». En medio de la fiebre, Tadeo se sumió en un sueño profundo. Pero esta vez no fue una pesadilla. Vio imágenes que lo acompañaron desde niño. El cielo lleno de estrellas donde su padre lo había abrazado por última vez. Las alfombras de colores que aquel hombre tejía durante la noche. Los relatos del Evangelio que el padre Arturo solía leerle cuando apenas sabía hablar. También recordó las oraciones repetidas antes de dormir, aquellas palabras que decían: «Señor, haz que mi papá regrese». Y entonces comprendió. Con una claridad que no venía de su mente, sino de lo más íntimo de su alma, entendió que Dios sí había respondido, que no lo había dejado solo, que aquel padre que él pedía en oración no siempre tenía que ser de sangre. A veces, el amor más verdadero llegaba en el silencio de quien se queda, de quien espera, de quien ama sin condiciones. Abrió de nuevo los ojos. El rostro del padre Arturo seguía allí, sereno y cansado. Tadeo alzó con esfuerzo su mano y apretó los dedos del sacerdote. «Gracias por no rendirse conmigo», susurró. El padre no respondió con palabras. Le bastó una mirada, llena de lágrimas que no llegaban a caer, para devolverle el abrazo que tantos años había esperado. La luz del atardecer se volvió más cálida. En el cuarto ya no había miedo. Ya no quedaban rencores ni preguntas sin respuesta. Solo 2 corazones unidos por algo que el tiempo y la distancia no pudieron romper. Tadeo cerró los ojos una vez más. Esta vez no era por cansancio,
sino por paz. En su rostro se dibujó una leve sonrisa, como quien por fin comprende el sentido del camino. Había dejado de buscar lejos lo que siempre había estado cerca. Había dejado de huir para, al fin, descansar. Y cuando su respiración se fue haciendo más suave, más pausada, el padre Arturo se inclinó para susurrarle al oído: «Dios ya te abrazó, hijo, y yo estaré aquí hasta el final». Minutos después, el corazón de Tadeo se detuvo con la misma suavidad con la que se apaga una vela en la capilla. No hubo sobresaltos, solo un silencio sagrado, lleno de presencia. El sacerdote se quedó a su lado, con las manos unidas, orando por el alma de aquel muchacho que, al fin, había vuelto a casa, porque no hacía falta buscar más. El Padre verdadero había estado allí todo el tiempo. Y ahora, en los brazos de Dios, Tadeo descansaba. El cielo estaba cubierto de nubes bajas aquella mañana. El aire olía a tierra húmeda y a incienso antiguo. Dentro del convento no se escuchaba otra cosa más que el roce lento de los hábitos y el crujir de la madera bajo los pasos cautelosos de los pocos presentes. No hubo campanas, no hubo cantos. El funeral de Tadeo fue sencillo, íntimo, pero lleno de una paz que no podía explicarse con palabras. El cuerpo del joven descansaba dentro de un ataúd de madera clara, sin adornos, cubierto apenas por un crucifijo y una pequeña vela encendida. Estaban allí el padre Arturo, con el rostro envejecido por la tristeza, Diego, con las manos cruzadas en el regazo, Manuel, en silencio absoluto, y algunos hermanos que, durante años, habían compartido sus días con Tadeo. Ningún padre biológico apareció. Nadie reclamó su sangre. Pero en cada rostro presente había más amor del que cualquier apellido pudo haber contenido. El padre Arturo no derramó lágrimas frente al altar. Ya las había derramado en la madrugada, a solas, mientras sostenía en sus manos los pocos objetos que quedaban de Tadeo. Un cuaderno desgastado con citas bíblicas escritas con letra temblorosa, un crucifijo de madera con una grieta en el centro y una carta. Una carta dirigida a él. No la leyó en voz alta, pero esa mañana, mientras la vela titilaba con el leve soplo del viento, sus labios repitieron las palabras que aún resonaban en su alma. «Padre», decía la carta, «una vez me preguntó quién era el que me guiaba. Entonces no supe responder. Ahora lo sé. Siempre fue usted, desde el principio». Las palabras eran simples, pero en ellas habitaba toda una vida, un camino recorrido entre la oscuridad y la luz. El sacerdote, al terminar la lectura silenciosa, cerró los ojos y susurró: «Gracias, hijo». Luego guardó el papel en su breviario, como quien guarda una reliquia sagrada. La misa de despedida fue corta. No hicieron falta muchos discursos. El silencio hablaba por todos. Solo el padre Arturo, antes de cerrar la ceremonia, dijo unas palabras desde lo más profundo de su ser. Tadeo vino a este lugar siendo un niño perdido, y se va siendo un hijo amado, no por su pasado, ni por su sangre, sino por su corazón. Fue ciego buscando respuestas afuera, y terminó viendo a Dios en lo cotidiano, en el pan compartido, en el abrazo ofrecido, en la fe que renace. Cuando bajaron el ataúd a la tierra del pequeño cementerio del convento, una brisa suave se levantó y agitó las ramas del ciprés que custodiaba el lugar. Los presentes bajaron la cabeza en oración. Nadie lloró con estruendo. Solo padre Arturo, en silencio, dejó escapar una lágrima. No por pérdida, sino por gratitud, porque Tadeo había vuelto a tiempo para perdonar y ser perdonado, a tiempo para morir en paz. Pasaron los días, y el nombre de Tadeo empezó a resonar entre los muros del convento, no como una ausencia, sino como una lección viva. Los hermanos más antiguos comenzaron a contar su historia a los niños nuevos que llegaban, muchos de ellos también heridos por el abandono o la soledad. Decían: «A veces, Dios no llega con milagros,
Llega con personas que el mundo ya no mira. Y hablaban de Tadeo, el muchacho que buscó sin ver, y al final vio con el alma. Diego, que siempre había acompañado al padre Arturo en silencio, comenzó a escribir una crónica sobre su vida, recogiendo anécdotas, frases, gestos. Clara, su esposa, le ayudaba en las tardes, ordenando los papeles mientras el sol se filtraba por las ventanas del comedor. Manuel seguía yendo al convento cada domingo. Encendía una vela junto a la tumba de Tadeo y se sentaba unos minutos sin decir nada. Solo cerraba los ojos, como si hablara con él. Una noche, cuando ya todos dormían, el padre Arturo se quedó solo en la capilla. Las luces eran tenues y el silencio, profundo. Se arrodilló ante el altar. Frente a él, una imagen de Cristo con los brazos abiertos. La llama de una vela danzaba suavemente, iluminando el rostro cansado del sacerdote. Cerró los ojos y con las manos juntas susurró una oración. La historia de Tadeo no quedó enterrada. Germinó, como una semilla silenciosa que, en medio de la oscuridad, encuentra el camino hacia la luz. No fue la sangre la que selló su destino, sino el amor. Un amor que no exigía nada, que no reclamaba derechos, pero que estuvo allí desde el principio. Y así, en el corazón de aquel convento escondido entre montañas, un alma herida encontró su hogar. Y el amor, una vez más, venció al olvido. Y así termina esta parte del camino de Tadeo. Un joven marcado por el abandono, pero sostenido por un amor más fuerte que la sangre. Su silencio, su búsqueda, su herida abierta, todo eso nos habla de algo muy humano. El anhelo de entender por qué fuimos dejados atrás y la esperanza, a veces tenue, a veces poderosa, de hallar una respuesta. Gracias por acompañarnos en esta historia donde la fe no es una doctrina, sino un refugio, donde el amor de un sacerdote puede sanar lo que parecía perdido. Si este relato tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario, compartirlo con alguien que necesite esperanza y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal. Aquí seguimos contando historias donde Dios se hace presente, incluso en los silencios más profundos. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga.